Bienvenidos a Packet Loss. Tengo una vez por más aquí a mi compañero, amigo, estimado Ricardo Perusquilla. Ricardo Perusquilla, efectivamente, eso soy yo. Excelente, pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, amigo? Ay, vamos a hablar de varias cosas, Pero lo más importante anécdotas, pero lo más importante es el aprendizaje. el ¿Cómo aprendizaje. no? ¿Cómo no? Efectivamente, siempre aprendemos. Aquí donde vamos a aprender las redes, pero de a de veras. Entonces, Sí. bueno, teníamos pensado comenzar con otro tema. La realidad es que era Beeline, ¿no? Pero primero tenemos que introducirlos un poquito a la capa. Introdúceme. A la capa 2, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos por aquí un switchecito, ¿no? No es el mejor modelo que tenemos unos más chidos, pero de dudosa procedencia. es lo que hay. Entonces ahorita vamos a estar hablando acerca del Switch. Tengo por aquí al experto. El experto. A mi señor el Richard. ¿Dónde está el experto? No, pues según siempre te vendes como experto. No mames. Aquí no se vende uno como experto, aquí uno va con bandera de pendejo. Y lo sabes, incluso ese es un mantra que tenemos tú y yo, güey, ¿no? O sea, porque... Pero ya cuando conseguiste la chamba, porque si no eres toda una perra, eres toda una diva, ¿eh? Ah, sí, en la entrevista este güey se pone modo perra. No. A ver, no soy mamón, güey. No soy mamón. No, pero sí. Tú sí. Ahorita te pusiste mamón con la muchachita. Bueno, pero pues también es que no quieren ofrecer buena lana, ¿no? Buena lana. También sé lo que valgo. Yo valgo más del mínimo, di. Sí, claro. Pero, oye, el mínimo, güey, ya está bien alto, güey. No nos hagan esto a las empresas. ¿Nos puedes dar ahí el tip de cuánto está el salario mínimo actualmente? ¿Cómo está el salario mínimo? ¿A cómo lo tenemos? Sí. Salario mínimo. Mientras tanto, a ver, entonces, es la realidad, ¿eh? Richard era uno de los expertos en Cisco acerca de... No, porque esto lo va a ver la gente, güey. Por eso. ¿Qué tal que le llega a mi manager? No, güey, a ver, espérense. Yo cuando estaba en Cisco era un pendejazo. Era un pendejazo y esa es la realidad. Y yo ya estaba... Pero pues te curtiste, güey, es lo importante. Me curtí, a ver, mira, ¿qué es curtirse? Porque, güey, o sea, nunca bueno, te acabas mira, de curtir, dícese. Pero esta pinche vida de adulto me está curtiendo. Por eso. Pues mira, curtirse quiere decir que agarras experiencia. Agarras el callo de que te la meten una tras otra vez. Ah, pero entonces, eso no es curtirse, eso es ser bien perros, güey. Más bien, aprendiste a ponerte vaselina, güey. Sí, güey, básicamente ya, mira, ya no me arde, ¿no? Ya no me arde. Antes sí me ardía, ¿no? Sí. Una disculpa por todos estos comentarios, pero a lo que quiero ir es, a ver, yo no soy el experto, güey, no engañemos a la gente. Eres bueno. A ver. Mira, siempre se la da, sí, o sea, trata de llevar su mantra hasta el top, pues, con manera de pendejo hasta siempre, dice el chavo. No, güey, porque la gente lo va a ver. No te preocupes, eres bueno, ya, no eres el experto. Me gustan aunque te vendes siempre como experto, o te vendemos ante la sociedad. Ok, bueno, mira, yo lo que quiero, antes de eso, vamos a finalizar con la referencia del salario mínimo. 315 pesos, güey. Ahorita no te junto esa cantidad. A mí ya me urge que llegue la quincena y faltan un ratito todavía. Faltan, sí, unas 96 horas. No sé cómo le voy a hacer, güey. Sí, está difícil la situación. Ya me gasté mis últimos 60 pesos en esa madre, güey. Ni modo. Pero mira, o sea, es que no alcanzo a entender todo lo que dice. Mira, dice, según Gemini, ¿no? Porque nosotros ya utilizamos Gemini. Dice, para este 2026... a ver, le bajas tantito, my friend. Para este 2026 el salario mínimo en México tuvo un incremento importante que entró en vigor el 1 de enero como es de costumbre. También los cigarros, güey. No mames, ya cuestan 103 pesos. Pero bueno, se divide en dos zonas geográficas. Salario mínimo al norte y salario mínimo, raza de bronce. No es cierto, salario mínimo para abajo, ¿no? O sea... ¿Qué te gusta? ¿Del Bajío para abajo? 315. Y no mames, arriba. O sea, bueno, en el norte 440 baros está bueno, ¿no? Está bueno. Seguir chamando una maquila para allá. Pues también es caro, güey. También es cara la zona. Por eso yo creo que tienen más ingresos. O sea, 9,582 pesos. Ya es el aprox mensual. Está muy bien, güey. Está muy bien. Nosotros empezamos ganando menos que eso, Tú trabajaste en Six Flags, ¿no?
Ahí pagan el mínimo, güey. Otro chiste para otro podcast. Ahí nomás te pagan el mínimo, ¿no? Sí, claro. Miren, ¿a dónde llegó? No creo que eso ganen los muchachos. Qué lástima por ellos, pero pues no creo. Ya se fue a China el joven. Un día platicamos acerca de todas esas experiencias porque si no se nos van a acabar los chistes y las ideas. Ok, vamos a continuar con la parte del Switch, amigo. Fue buena referencia, dato curioso, ¿no? Curioso. La parte de los salarios mínimos. Dato Edgar. Y bueno, pues ahora sí. Amigo, me gustaría que nos explicaras a grandes rasgos. Mira, todos a lo mejor han visto en su vida, no sabían que era un Switch, pero lo han visto, ¿no? Pero realmente a mí me gustaría que explicaras la constitución del equipo a nivel hashware. El hashware, mira, te voy a ser honesto. Lo que falló fue el hashware. No, a ver, mira, el Switch de red es un dispositivo intermedio, ¿no? Un dispositivo intermediario. Nosotros iniciamos con eso, presentándoles los dispositivos a los chavos que conforman una red. El Switch de red, pues, no es más que un dispositivo intermediario que a grosso modo lo que hace, güey, es comunicar a nivel capa 2 dispositivos finales, ¿no? ¿Qué es un dispositivo final? A ver, ¿qué es un dispositivo final? Una computadora, un celular, una impresora, una tablet, que tu reloj, que el IoT, ¿no? Todo lo que tiene que ver con todo lo que tenga una tarjeta de red. Bueno, no, porque para también comunicarse, ¿no? Ajá, o sea, básicamente un dispositivo final. Y a nivel capa 2, la comunicación entre esos dispositivos se da a partir de un switch de red. Entonces, básicamente, dentro de la familia de Cisco tenemos a la familia Catalyst, que es para la gama Enterprise. Es los Enterprise Catalyst, ¿no? Es toda la gama de Enterprise que van desde los 2950, güey, hasta los 9600. Pasando por los 2960, los 3550, no, los 3560, los 3750, después vienen los 3650, los 3850, y después de los 3850 se hace el salto de iOS a iOS XE con los 9200, a ver. 9300. Antes de que pases ese punto, ¿cuál es la diferencia entre iOS tradicional y iOS XE? Bueno, es la arquitectura del software. No, es la arquitectura de la... mira, por ejemplo, es como decían, el 3850 es como si fuera 9300. La arquitectura de hardware es muy similar, pero ya viene con iOS XE el 9300 y tiene 4 módulos. Uno de automatización, en donde podemos automatizar en Python, podemos ahí meter los scripts. Si no tengo mal entendido, son dockers, güey. Son como containers en los que tú puedes generar, no sé, por ejemplo, el Thousand Eyes, güey. El Thousand Eyes es como una mini máquina virtual que tú metes dentro de tu Switch. ¿Para qué? Para que desde ahí funcione como un agente que va a empezar desde un 9300, güey, a mandar test de HTTP, o puede mandar un pings, o puede mandar, simular paquetes, TCP o UDP, que todavía no llegamos a ese pinche tema, pero básicamente ese módulo, o incluso el 9300 es el switch que se puede utilizar para Thousand Eyes, y esa es una forma de entender a iOS XE. No tiene un módulo en donde tú puedes virtualizar algo, ¿no? ¿Pero qué es el módulo del hashware, amigo? El hashware del módulo, pues es básicamente para que lo entendamos, es una partición, digámoslo así, dentro de la memoria, dentro de la ROM, dentro de el sistema operativo. ¿Dónde vive ese módulo? ¿Cómo lo podrías tú interpretar? A ver, es que ahí hay que entender el switch de manera interna, ¿no? O sea, el switch tiene como tal los puertos, güey, ¿no? O sea, aquí tenemos los puertos del Switch. Este es el puerto del Switch, A mí no me los enseñes, enséñaselos a ellos. Ay, y ya se movió. Este es el puerto del Switch, pero dentro del puerto del Switch existe una cosa que se llama PHY, que es básicamente la conexión entre el puerto del Switch y una tarjeta que es la ASIC, ¿no? Y la ASIC pues no es más que el circuito integrado,
en el que básicamente se van a guardar cierta información importante conforme o con respecto a lo que un switch conlleva, ¿no, güey? Básicamente lo que hace la ASIC es la tabla de direcciones MAC, ¿no? Okay. Ahí tú tienes las cam tables, y las cam tables pues es básicamente el principio de operación de un switch, güey. No, porque incluso, muy bien dicho. Incluso antes de irnos a la arquitectura de software, lo que hace un switch es aprender direcciones MAC. Es lo único que hace un switch, güey, ¿no? O sea, lo más importante, ¿no? Es lo más importante, es lo que hace un switch, aprender direcciones MAC. ¿Aprender direcciones MAC de quién, güey? De los hosts que se conectan a cada uno de los puertos del switch, ¿no? Entonces, antes de ir a temas más escabrosos como iOS XE, güey, yo digo que sería más importante entender cómo es el proceso de aprendizaje de direcciones MAC de un switch, güey. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde radica el comportamiento del switch. Claro. O sea, porque incluso iOS XE está presente en routers, güey. O sea, iOS XE está presente en los 4321, en los 4331, está presente en los 8200, güey, y son routers, esos no son switches. Entonces, antes de irnos a iOS XE, lo que prefiero en este caso es meternos más en el comportamiento natural de un switch, porque entramos en algo que se llaman dominios de colisión y dominios de difusión. ¿Ven cómo se hacía el pendejo? Diciendo que no era el experto. A ver. Nada más que, nada más que no le gusta venderse así. Güey, es que cuando era pausa comercial. Cuando estamos en edición a veces digo, no mames, no hubiera dicho eso. O, no mames, la cagué. O sea, a ver, güey, aquí estamos en vivo y estamos bueno, no en vivo, pero estamos ahorita, sacando ideas y a veces decimos también pendejadas y es probable que en algún momento se nos vaya una pendejada y también es válido, güey, ¿no? Si ustedes dicen, no, ese güey está cayendo en una inconsistencia, ¿no? Pónganlo en los comentarios, hágame saber, mi ignorancia también es importante, pero lo importante es entender del switch que cada uno de los puertos del switch es un dominio de colisión separado. Y eso es lo que hace a un switch distinto a lo que era un hub. ¿Qué es un hub? Pues básicamente se ve igual, cabrón. Igualito. ¿No? Se ve igual, ¿no? Igualito. Pero el hub, en este caso, todos sus puertos pertenecen al mismo dominio de colisión, cabrón. Es correcto. Ahora, antes de irnos más para allá, ¿qué es un dominio de colisión, güey? Porque tenemos que entrar duro, ¿no? ¿Qué es un dominio de colisión? A ver, de tus clases de pues CCNA, para mí un dominio de colisión es donde colisiona algo, ¿no? Es en donde colisiona. Donde colisionan cosas. Como cuando colisiona un par de glúteos a la hora de ir hasta abajo al reggaetón. Y están colisionando. ¿Cómo es esa colisión? A ver, cuéntame. Bueno, mira, para mí un dominio de colisión es tan sencillo como donde puede haber un choque entre diferentes tipos de mensaje, ¿no? Es prácticamente verlo de una manera sencilla, simple. Estamos en un carril, no sé, podríamos hablar del periférico y podríamos hablar a lo mejor de un entronque sobre Tlalpan, ¿no? Supongamos, y llegan dos coches y en vez de que uno dé el paso al otro, pues básicamente se colisionan. ¿No? Sí. Eso es básicamente lo que se podría dar como una analogía de la parte de la colisión, pero hasta donde yo recuerdo, la parte de la colisión ya no se da a nivel switching, ¿no? No, a nivel switch ya no. Pero también ahí tenemos que entrar con otro tema un tanto escabroso como lo que es el duplex, ¿no? Exacto. Y entender cómo funcionan los dispositivos cuando quieren hablar sobre un mismo medio, güey, ¿no? Es correcto. Porque ahí entonces tenemos que hablar de SSMA, CD, güey, ¿no? Entonces, básicamente un host está aquí y otro host está acá, y si hablan al mismo tiempo y están compartiendo el mismo medio, güey, puede ser que o hablo o te escucho, ¿no?
Exactamente. Al final de cuentas están utilizando la misma arquitectura, ¿no? Están utilizando los mismos carriles para comunicarse y obviamente eso puede generar un conflicto que es la colisión. Exacto, es como están mandando un paquete de aquí para acá y están mandando otro paquete de acá para acá y son señales eléctricas y al momento de colisionar compartiendo un mismo medio, esas señales eléctricas se superponen y distorsionan la señal y entonces pues básicamente lo que va a pasar es que no vas a entender ni qué vergas te están diciendo, ¿no? Básicamente. Exacto. Ahora, eso es en un medio compartido con half duplex y cuando uno utiliza un medio compartido con half duplex lo que tiene que utilizar es CSMA-CD, ¿vale? Es correcto. Que es, a ver, yo voy a mandar un test por el medio. Pregunta antes de continuar. Para que quede claro aquí en la audiencia, ¿qué es el half duplex, amigo? Half duplex es o te hablo o te escucho, no los dos. Como cuando peleas con tu morrita, ¿no? O sea, le dices, ¿me vas a dejar hablar? Por eso, ¿me vas a dejar hablar? Es que no me dejas hablar, ¿no? Entonces, o hablo o escucho, pero no las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pero tú como host, dentro del medio compartido, no sabes si otro cabrón está hablando o si va a empezar a hablar, ¿no? O sea, no puedes anticiparte a eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer con CSMA-CD? Que básicamente CSMA-CD es un super algoritmo, güey, pero CSMA-CD lo único que hace es censar el medio. Censa el medio, te mando una señal portadora, ¿no? Y esa señal portadora sobre el medio, si regresa modificada, entonces quiere decir que alguien está ocupando el medio, ¿no? Ahora, si no regresa modificada, si regresa como tú la enviaste, quiere decir nadie está ay, perdón. Nadie está ocupando el medio, entonces puedo hablar. Soy libre de hablar, ¿no? Es como correcto. cuando por fin se calla tu morrita, ¿no? Entonces, eso es half duplex, ¿no? Y así es como se ponen de acuerdo los dispositivos para hablar en un entorno half duplex, ¿no? Muy bien. Solo para que quede claro, aquí el productor nos va a poner las siglas de CSMA-CD. El productor está jugando Resident Evil 4. Se los voy a decir, pero de todas formas para que lo tengamos aquí en contexto, CSMA-CD significa Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection. Ay, eres una perra. Esas no se me olvidan. Eres una perra. Pero bueno, los vamos a poner aquí de todas formas para que se acuerden, ¿no? Ok. Entonces eso solamente eso es half duplex, ¿no? Eso CSMA-CD se utiliza en entornos de medio compartido como half duplex, ¿no? Ahora, en entornos de full duplex ya no se utiliza CSMA-CD. ¿Por qué? Porque ya puedo hablar y escuchar al mismo tiempo. Es como, ¿sabes qué? Ya la tiras de a loca. Tiras de a loca a tu marido, habla lo que quieras, yo también te voy a decir tus pinches verdades, ¿cómo ves? Cuando nos casamos no eras igual de así, No, eso lo editas, perfecto. Me estoy... Se está proyectando. Está proyectando por acá el chavo. Ok, a ver, espérate. Ya no vamos a hacer ese tipo de comentarios. Pero, no es cierto, me mantengo. O sea... Agarra el pedo. Ay. Aquí tenemos la oficina y este pinche sillón está bien bueno para dormir. Pero, eso es full duplex, güey. Hablo y escucho al mismo tiempo. Hablo y escucho al mismo tiempo y entonces básicamente ya no necesito CSMA-CD. Pero sí necesito un dominio de colisión propio. ¿No? ¿Qué es un dominio de colisión? Un cable, ¿no? Básicamente en un hub de red es como, bueno, ahí en la edición le ponemos cómo es el diagrama de dominio de colisión de un hub de red en donde están todos los puertos y todos se unen en un punto. Entonces quiere decir que todos los puertos están pues básicamente sobre un dominio de colisión. ¿Y qué crees, güey? Eso es pregunta de examen de CSMA. Es correcto. Entender cuál es la diferencia entre un dominio de colisión y un dominio de difusión, ¿no? Ahora, en el switch de red pasa distinto. Cada uno de los puertos, güey, es un propio dominio de colisión, ¿vale? Y eso amerita un aplauso. Un aplauso para el switch. Un aplauso para el switch. Un aplauso para el switch, le vale verga. Ok, entonces, básicamente eso es lo que hace los puertos de un switch y la diferencia entre un switch de red y un hub. Eso es lo fundamental que debemos de saber de un switch. Porque básicamente era rudimentario en la parte del hub, ¿no?
O sea, básicamente era ponerlos a competir, a ver cómo llegaban los mensajes. Exacto, y no había manera como de asegurar una comunicación efectiva, ¿cierto? Exactamente. Y aquí en el Switch, pues ya obviamente, además de lo que ya le da la inteligencia a este equipo, ¿no? Que es la tabla de direcciones MAC, adicional, también entra en juego la parte de los dominios de colisión que bien mencionaste, ¿no? Exacto, güey. Es importante porque... Muy bien. Ahora, por defecto, un switch de red constituye un solo dominio de difusión. Igual que el hub. Distinto. Igual que el hub, sí, también. Sí, también el hub también es un solo dominio de difusión. Pero, con la diferencia de que el switch de red lo que hace es segmentar los dominios de colisión. Es decir, un host conectado a un puerto de un switch ya no va a tener colisiones a menos de que tenga colisiones con el switch. Pero si está en full duplex, entonces no va a haber colisiones, para nada, ¿no? Es correcto. ¿Cuál sería el problema, así nada más, si tú lo plantearas aquí a la audiencia, de tener un solo dominio de difusión en el switch? ¿Cuál sería el problema? Pues el broadcast. ¿Y qué es el broadcast? El maldito broadcast. A ver, es como decías el capítulo anterior, ¿no? Si no vio usted el capítulo anterior, váyase al capítulo anterior y después... y después ve este. Porque si no, no lo va a entender. ¿Qué es el broadcast? Pues es la analogía que tú pusiste el capítulo anterior con el megáfono que le hablaba a Lupita, ¿no? O sea, digamos que el broadcast es una propiedad de comunicación, ¿no? Mensaje dirigido a todos, entendamos por propiedad de comunicación por ejemplo, ¿cómo es la forma de comunicación? Tenemos unicast, que es de 1 a 1, es decir, un host le habla de un cabrón a otro cabrón y nada más se entienden esos dos, ¿no? La comunicación es 1 a 1, ¿no? Okay. El multicast es 1 a varios, ¿no? A un grupo de interés. Y el broadcast es de 1 a todos, ¿no? Entonces, un dominio de difusión es básicamente ese dominio o ese pedazo o ese espacio de la red que le va a llegar todos los mensajes. Es decir, si un paquete va hacia broadcast, todos los dispositivos conectados en ese dominio de difusión van a recibir ese mensaje. Y en capa 2 tiene una dirección específica. ¿Cuál es la dirección específica en capa 2? F. Sí. F 12 veces. 12 veces F, que también tenemos que hablar de las direcciones MAC. Siguiente capítulo vamos a introducir a la parte de direcciones MAC. Ahora sí vamos a hacer un pequeño labo para ver cómo aprenden las direcciones MAC del Switch, ¿no? ¿Te parece? Exacto, ¿por qué? Porque ahí lo podríamos hacer un poquito mejor. A la consola del Switch. Inclusive en el capítulo anterior revisábamos ARP, pero al final de cuentas hay un dispositivo intermediario que nos ayuda a establecer esa comunicación, ¿correcto? Ajá, incluso creo que hubiera estado mejor que este capítulo hubiera sido antes del anterior, güey, ¿no? Porque pero bueno, es que ARP es fundamental. Yo creo que ARP es fundamental a la comunicación y ya podríamos entablar bien una base de conocimiento de que ya vimos ARP más la parte del Switch y ahora sí ya podríamos entender cómo funciona pues básicamente el Switch, ¿no? Cómo va a estar aprendiendo esas direcciones MAC y cómo debe de refrescar esas direcciones MAC, porque al final, de hecho también lo mencionaste en el capítulo pasado, hay un ataque dirigido hacia el Switch, ¿no? Bueno, hay varios, pero uno importante es el desbordamiento de la tabla de direcciones MAC, ¿no? ¿Qué es esta tabla? Imagínense como si fuera un Excel, ¿no? Es un Excel que se va actualizando. Entonces, llega alguien, conecta un dispositivo, es decir, una computadora a un puerto, al puerto 1, y el Switch lo que tiene que hacer, hasta que recibe información de ese dispositivo, es aprender la dirección MAC de ese dispositivo. Entonces, ¿dónde viene esa dirección MAC, güey? ¿Cómo que de dónde viene? Ajá, o sea, porque, a ver... conectas un dispositivo y el Switch mágicamente entiende la dirección MAC, ¿o cómo está ese pero? Como que mágicamente. Ajá, o sea, ¿cuál es el proceso que utiliza un Switch para entender direcciones MAC? Ya dijiste que hasta que el dispositivo mande algo, ¿no? Pero ¿en dónde está esa pinche dirección MAC? ¿En capa 2? Ajá, pero viene en un lugar específico. ¿En el entramado? Exacto, güey. Pues todo sí. tiene que ver con el entramado. Sí, es correcto. Recordemos que estamos por capas. Ahorita estamos desarrollando la capa 2. Y en la capa 2, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender
las tramas, ¿no? Tenemos que desencapsular la trama para poder entender lo que nos está mandando el dispositivo. Y bueno, la trama contiene muchísimos encabezados que ya los veremos más adelante, pero uno de los más importantes es el origen y el destino. Y este origen y este destino, pues básicamente son las direcciones MAC, ¿no? Es como cuando antes le mandabas una carta. Es correcto. ¿No? Si no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Básicamente no vamos a poder definir cómo es el flujo del mensaje, ¿no? Hacia dónde va dirigido. ¿Cuál es el destino? Supongamos la cartita, ¿no? Tiene que decir para quién, o al menos el destinatario, ¿no? Ya cuando abren la cartita ya dice de quién es. Exactamente. No, ahora, un dispositivo final va a tener una cosa que se llama Network Interface Card, ¿no? Y esa Network Interface Card funciona en capa 2. Correcto. Pero la capa 2 tiene 2 subcapas. Tiene la LLC y la capa MAC, la capa inferior MAC. La capa inferior MAC es esa capa que a lo que se dedica es a poner el mensaje en el medio, ¿no? O sea, básicamente lo que hace la subcapa inferior MAC, hablando del estándar Ethernet, es yo voy a agarrar lo de capas superiores y lo voy a meter al cable, o lo voy a poner en el aire, o lo voy a poner en donde sea que estamos transmitiendo esa información. ¿Qué significa MAC? MAC significa Media Access Control, o control de acceso al medio, ¿no? Pues básicamente, ya lo dice hasta incluso el nombre, ¿no? Exacto, pero muchas veces, tenemos que ser conscientes que cada uno de nuestros dispositivos de red que estén conectados a una red, van a tener una Network Interface Card o una NIC, y esa NIC va a tener una dirección MAC, y esa dirección MAC o esa NIC lo que va a hacer es poner la trama en el medio. ¿Qué es la trama? Pues es básicamente la información de control. Bueno, la trama tiene el mensaje, ¿no? Pero va a poner, lo que va a hacer es de alguna manera darle sentido a ese mensaje con encabezados. ¿Qué es un encabezado? Pues es básicamente de dónde a dónde va, ¿no? Como el origen y el destino. Entonces, como la NIC lo que tiene es una dirección MAC y la NIC es la que se encarga de poner la trama en el medio, entonces la NIC ya sabe cuál es el origen, ¿no? El origen soy yo, de mí para ti, ¿no? Él sabe cuál es el destino. ¿Cuál es el destino? Pues puede ser únicas, puede ser multicast o puede ser broadcast, ¿vale? Entonces, aquí en edición, aquí mira, aquí va a caer, aquí va a estar y va a aparecer la trama de red. Aquí le va a tapar la cara a este pendejo, ¿no? Ahí pones, en su cara pones la trama Ethernet, ¿no? Entonces, es eso lo que utiliza el switch, porque cuando una NIC envía una trama hacia la red, tiene que pasar por el switch, ¿no? Y entonces el switch, ¿qué es lo que hace? Revisa esa trama y dice, ¿de dónde viene esta trama? ¿De dónde? ¿De dónde será? ¿De dónde será? Bueno, en este punto. Misterio, dice. En este punto, ¿qué hace el switch cuando le llega esa trama? El switch lo que hace es leer el encabezado de la trama o la información del encabezado de la trama de red y dice, y lo que hace es ver la dirección origen. Entonces, cuando ve la dirección origen, el switch sabe en qué puerto está conectado ese host. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea una tabla en donde pone el puerto en el que está conectado ese host y qué dirección MAC está conectada. ¿De dónde sacó esa dirección MAC? De la trama o de la información de origen de la trama que mandó el host. Entonces, básicamente, así es como aprende direcciones MAC un switch, y considero que eso es lo más importante que hace un switch. ¿Por qué? Porque esa dirección MAC que aprende la va a utilizar como información de reenvío. Es decir, si de repente por otro puerto le llega una trama que el switch ya conoce, en algún otro puerto la va a reenviar, ¿no? Hacia el puerto donde la tabla de direcciones MAC le dice, ¿no? Exactamente, güey. Y esa es la inteligencia del switch y la diferencia fundamental entre un switch y un hub. ¿Por qué? Porque el hub no aprende nada. No aprende direcciones. Entonces, cuando le llega un mensaje, ¿cómo lo trata? Como una perra. como broadcast, como ¿no? Una pinche... iba a decir algo muy funable. Mejor no. Pero Como broadcast. Así se queda. Lo trata como broadcast.
¿no? Entonces quiere decir que lo va a estar enviando hacia todos los puertos sin importar que ya haya reenviado mensajes ese dispositivo en específico, ¿no? Exactamente. Entonces, cosa contraria al switch. ¿Qué hace el switch? Bueno, pues recibe la trama, aprende la dirección MAC de origen y manda hacia donde tiene que mandarlo, ¿no? Como decías, unicast, multicast o broadcast. Ahora. Sí, adelante. Sí, con tu... Gracias, ya se me olvidó. Ya no te la jales tanto. Échale. O sea, eso hace que papito. Te desconcentres. Échale, papito, bueno, échale. A ver, ¿qué? O sea, ya el switch ya conoce una dirección MAC, ¿no? Ahora, ¿y si el switch recibe una trama con dirección destino que no conoce todavía, güey? Con dirección destino que no conoce todavía. Que no conoce todavía en ningún puerto. O sea, ya el switch, ya entendimos todos cómo está el pedo de cómo reconoce o cómo aprende las direcciones MAC con switch y en dónde las va a poner, que al fin y al cabo es un registro. Ahora, es importante también decir que ese registro no es para siempre. Ese registro tarda 5 minutos. Y eso es importantísimo cuando veamos Spanning Tree, ¿vale? No manches, güey, ¿cómo se va el tiempo, cuando aprendemos? Cuando se divierte. Cuando uno se divierte aprendiendo. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que quieres llegar al punto de un término, ¿no? Que tú seguramente ocupabas mucho ahí en Cisco. La realidad es que verlo en un ambiente real, a mí nunca me ha tocado, a lo mejor a ti sí, pero pues quieres decir que, ¿qué pasa si yo tengo una dirección MAC destino unicast que no conoce el switch, ¿no? Que no conoce el switch. El host sí, porque ya aplicó su ARP, el bien bonito ya lo conoce, pero el switch no. ¿Qué tendría que hacer? El problema aquí es que no podemos tratar ese mensaje de la misma manera que un broadcast, de la misma manera que un multicast, de la misma manera que un unicast, ¿no? Entonces, ese término se llama unicast flooding, ¿no? Exactamente. Sí, básicamente el unicast flooding, porque hay mucha confusión entre el broadcast y el unicast flooding, porque ¿qué es el broadcast? Un switch cuando recibe un paquete de broadcast, lo que hace es mandarlo por todos los puertos, excepto por el que lo conoce. ¿Qué es el unicast flooding? Recibe una trama de unicast, pero el switch lo que hace es también mandarla por todos los puertos, excepto por el que lo conoce. Pero aquí la diferencia importante es que en el broadcast el mensaje va dirigido, o la dirección MAC de destino es F12 veces, ¿no? Ajá. Y acá en el unicast flooding, ¿qué es? Pues una dirección puntual de un dispositivo, ¿no? Exactamente, o sea, básicamente se comportan de la misma manera, el switch hace lo mismo con ese tráfico, pero todo radica en cuál es la dirección destino de la trama que está siendo enviada por un host, ¿no? Entonces, ahora, esto en la vida real casi no pasa, güey, pero, ¿qué pasa con el multicast? El multicast tiene una dirección MAC que siempre empieza con 015E. 5E. Ah, 01005E. Esa no es broadcast. No. ¿Y qué pasa si el switch recibe una trama destino es? Uy, buena pregunta. Trata de hacer unicast flooding, ¿no? Ahora hay un protocolo que se llama IGMP, que se ocupa de tratar tráfico de multicast en capa 2. ¿Vale? Pero de eso hablaremos después, porque multicast es otro cantar, es otro show. ¿Qué es lo importante que consideramos que se deben de llevar de un switch de red? Porque incluso hablar de iOS sí significa casarnos con Cisco, ¿no? O sea, pero puede ser que tengas un switch Rigi, puede ser que tengas un switch Extreme, puede ser que tengas un switch Juniper, Fortinet, lo que sea, ¿no? Cualquier marca. Cualquier marca, ¿no? Porque esto escala, si te estamos hablando de un switch Cisco, escala para cualquier otro fabricante, es la misma metodología de trabajo del switch. Sí. O sea, un switch de red, ¿no? Un switch de red se va a comportar igual y ese es el comportamiento natural de un switch de red, güey. No importa cuál sea la marca, no importa cuáles sean los comandos que metamos, no importa cuál sea el sistema operativo, se va a comportar igual aquí y en China. Bueno, ya ves que esos pinches chinos son bien raros, ¿no? Igual luego hacen algo, se sacan una pinche un mejor protocolo, ¿no? Un mejor protocolo, ¿ok? Sí, dejémoslo así. A ver, es que los asiáticos están con todo, güey. Para que veas, yo por eso voy con ellos. Yo también. Al cielo. Yo también. Muy bien, amigo, vamos a terminar. Me gustaría que platicaras un poquito más adicional a esto. Al menos con los equipos con los que nosotros trabajamos, güey. Quiero que me digas las maneras en las que podemos administrar los equipos que mencionaste previamente de Cisco
en general desde la serie 2900 hasta la serie 9300. ¿Qué tanto has trabajado tú o cómo los puedes administrar? A ver, mira, lo que yo no sabía antes de entrar a Cisco es que los 2950 no soportan SSH, güey. Órale. ¿Tú sabías eso? Buen punto. No soportan SSH, ya hablaremos de SSH después. Ahora, ¿qué es lo que necesita un dispositivo de red, o en este caso un switch, para poder ser administrado, güey? Necesita una dirección IP, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de que el switch 2 es un dispositivo de capa 2, pero IP es un componente de capa 3, o básicamente es capa 3, ¿no? Ya después hablaremos de las bondades del Internet Protocol, ¿no? Pero, ¿podemos tener un componente de capa 3 en un switch? Sí, porque si no, no lo ves, ¿no? O sea, si no, no se puede. Si no, no lo puedes administrar de manera remota, exacto, ¿no? Ahora, remotamente es lo importante. Entender que en un dispositivo Cisco, en este caso, pues un switch de capa 2, es importante entender que tenemos que tener una interfaz virtual de administración. ¿Cómo se llama? O cómo nosotros le decimos mucho las SBIs, ¿no? ¿Qué es una SBI? Una SBI es una interfaz virtual de administración para gestión remota de un dispositivo. Ahora, eso quiere decir que el dispositivo no necesariamente va a ser administrado a través del puerto de consola solamente, güey. Que puede ser administrado a través de una interfaz virtual, que al fin y al cabo es una interfaz VLAN, ¿no? Okay. Ya después hablaremos de las VLANs, y así siempre le decimos a los chavos, la SBI es una VLAN con dirección de capa 3, pero como todavía no saben qué son las VLANs, pues entonces, déjenlo ahí, ¿no? No nos vamos a meter. Hay que esperarnos, sí, son muchos conceptos nuevos, ¿no? La realidad es que siempre va a salir un concepto nuevo, tenemos que empezarlo a entender, pero la intención es desenmarañar todos estos conceptos nuevos para ustedes, que se lo lleven de una manera digerible, ¿no? Entendible. Bonito. Sácales entonces, una sonrisa. A ver, nada más así, flat. ¿Cuál es el punto importante entre la SBI y el puerto de consola? Diferencia principal. Bueno, la SBI, a ver, mira, la SBI es una interfaz virtual, no es un puerto, ¿no? Nosotros podemos intercambiar tráfico de administración a través de Ethernet o a través de cualquier protocolo de capa 2 o tipo de encapsulado a través de una SBI. Pero el puerto de consola no. El puerto de consola tienes que tener acceso físico. Exacto. Tienes que tener acceso físico. Ahora, ¿por qué necesitamos acceso físico? Pues, ¿qué haces? Que en una de esas te olvidas de tu contraseña. Para hacer un password, que me pasa. Bueno, vamos a darle tantito justamente ese punto. Un tema clave siempre que justo acaba de mencionar en este momento es, imaginemos que se nos olvida la contraseña, se fue el administrador de red porque no le pagaron lo que quería y contrataron a otro mexa, entonces... Y el mexa no tomó su el mexa no tomó su curso, entonces, pues no se sabe la contraseña. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues forzosamente ir al sitio, ¿no? Y bueno, supongamos que estás en Ciudad de México y el switch está en Dallas. Ah, qué ricas vacaciones. No, pues no creo que te vayan a dar el permiso para irte hasta allá nomás para meter. Uy, no, qué triste. No, ese es otro canal. Yo te manejo de Aguascalientes para abajo. ¿No? El punto es, claro, que tiene que haber alguien en sitio, ¿no? Y eso no solamente pasa cuando olvidas la contraseña, también buenas prácticas. Como cuando te ponen a hacer un pinche upgrade. Deberías de hacer un upgrade con alguien en sitio por si llega a valer queso este equipo, ¿no? Porque si no lo puedes alcanzar remotamente, ¿qué tienes que hacer? Sí o sí estar conectado por cable. Tienes que tener a tu Field Engineer ahí en sitio, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Güey, no mames. Por buenas prácticas, ¿verdad? Si no pasa lo que, ¿qué pasa? No mames. Difícil, pero bueno, creo que hay que hacer un pequeño brief, amigo. Me gustaría que cerraras aquí el capítulo con el funcionamiento del switch. ¿Qué podríamos decir que es el switch y para qué nos sirve? A ver, un switch es un dispositivo que te ayuda a conectar dispositivos finales, conectándolos a un dominio de colisión en específico o privado para cada dispositivo. Y ese dispositivo, o en este caso el switch, lo que hace es reenviar tráfico a partir de el aprendizaje de direcciones de capa 2. ¿Cómo hace el aprendizaje de direcciones de capa 2? Pues a partir de revisar cuál es la dirección destino
de capa 2 de las tramas que mandan los hosts que tiene directamente conectados y asociarlos o registrarlos en un registro que se llama tabla de direcciones MAC o CAM table, ¿no? Que significa CAM Content Addressable Memory, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace un switch es eso, aprender direcciones MAC y enviar tráfico de destino, enviar tráfico de capa 2 o reenviar tráfico de capa 2 con respecto a las direcciones MAC que ya aprendió. Entonces, así se va a comportar cualquier switch, ¿no? Ahorita no estamos viendo ningún comando, güey. Nada, solamente es el comportamiento, entender el funcionamiento de este equipo, ¿no? Que es muy importante dentro de la red, siempre lo vamos a tener, ¿no? Siempre, nunca nos vamos a deshacer de él, precisamente porque por la densidad de puertos que también maneja, ¿no? Esa es la diferencia también clave entre un switch y un router, ¿no? Obviamente también las bondades que nos da este equipo. Y algo que también me gustaría destacar, amigo, es... Ok, tiene el aprendizaje de las direcciones MAC, ¿no? Y hace el aprendizaje de todo este rollo, de todos los dispositivos que conectamos. Pero eso, ¿qué me da de mejora con respecto a un hub? ¿No? Pues, porque el hub es más barato. Sí. Yo, ¿por qué no pongo un hub ahí en mi arquitectura? Si me sale, no sé, $2,000 más barato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, por el fast switching que tiene, ¿no? O sea, el fast switching, el performance. El performance, el performance, fabric, ¿no? Que ahí sí ya es meternos más en tema de plataforma, cómo es la interconexión o los buses de interconexión entre las ASICs, cómo son los buses de interconexión entre los PHYs y las ASICs, cuántas ASICs pueden tener los distintos modelos, ¿no? De eso ya es meternos en más temas escabrosos con respecto al switch, pero lo que queremos que se lleven hoy es que entiendan a grosso modo cómo funciona un switch de red, porque es eso, güey. O sea, es eso, y así funcionan todos los switches. Fundamental. Y, por ejemplo, Cisco puede tener su arquitectura de hardware, otra marca puede tener su arquitectura de hardware distinta, ¿no? Y a lo mejor ya no utiliza ASICs o no sé realmente de otras marcas, pero lo importante es entender cómo funciona en general, ¿no? ¿Por qué? Porque partiendo de eso, entonces es como podemos ir a cosas más avanzadas, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, cuando ya entremos a virtualización, como una VLAN, güey, porque al fin y al cabo la VLAN es una virtualización dentro de Switch, pues cada VLAN va a tener su tabla de direcciones MAC, pero después vamos a ver qué pepe, ¿no? Excelente. Es decir, aquí podemos tener más de un dominio de difusión. Por defecto viene uno, pero puede haber más, ¿no? Fácil, ¿no? Es como partir en cachitos de esta caja y ya tener dominios de difusión separados, ¿no? Exactamente, pero si entendimos lo que ahorita dijimos, entonces las VLANs van a ser pan comido, ¿no? Perfecto, muy bien. Me gustó la explicación. ¿Te gustó? Verdad es que yo creo que lo hicimos muy digerible. Yo espero que ustedes también lo hayan entendido. Si no, bueno, también nos encantaría que nos dejaran aquí en comentarios cualquier mejora, ¿no? Para que ustedes puedan aprender. La intención es con una plática sencilla, pues que podamos entender todo lo que viene siendo el networking, ¿no? Porque el networking no se va a acabar, chavos, no se va a acabar. No piensen que la IA les va a quitar la chamba aquí. La realidad es que a lo mejor dentro de unos 15 años, o esperemos. Yo ya voy a poner mi tienda de barrotes. Yo no entiendo nada, dice acá. Yo no entiendo nada. No entiendo nada, bueno, pues yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, amigo, para que el buen editor, productor y amigo para que Edgar no se nos canse porque pues le tiene que echar ganas. Tiene que chambear. Un día súper importante. Un día súper importante dentro de su y hay que hacerle sus entrevistas demo. ¿Para qué? Para que practica. Otro dispositivo. Déjalo, pongo aquí. Este lo ocupamos más a veces. Uy, Legacy. Hoy tenemos un más. Legacy por aquí. Y también trae Chulada. Su Interface Card. Su Network Interface Card. Sí tiene, Chulada, ¿no? Sí tiene. Excelente. Sí bueno, tiene, ¿no? Pues luego Chulada. Vamos a hacer también acá los lives con nuestros juegos de Xbox 360. Claro que sí. Me la pelas en todo. Sí, la verdad es que sí. Yo ya no soy tan fanático. Vamos a streamear. Un día de estos. Vamos a jugar el Among Us. Ok. Bueno, pues damos por finalizar esta sesión, amigo. Damos por finalizar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, suscríbanse. Tenemos próximamente los cursos ya para aperturarse. 28 de febrero vamos a comenzar con CCNA, CCNP.
¿ok? Si en algún momento se cansan de alguno de estos bastardos de nosotros, vamos a estar cambiando dentro de los cursos. CCNA lo va a dar él, CCNP lo va a dar yo y viceversa, ¿ok? La intención, como les digo, es que ustedes aprendan sencillamente todo lo que tenga que ver con redes. Entonces, suscríbanse, chavos. Aquí los vamos a esperar en el siguiente capítulo. Cualquier comentario que tengan, háganoslo saber. Si no les gusta, háganoslo saber. Yo ya quiero ser hateado, güey. Todavía no, chavo, todavía no. Falta mucho, falta mucho. A ver, rompe mi autoestima, hijo de la verga. Rompe mi autoestima. No, echen hate. Bueno, vamos a terminar con el capítulo porque se pone medio diva. Pones una comida para la salida. Finalizamos con este capítulo. 1, 2, 3.